La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos a La Libroteca. Estuvimos en la Feria del Libro, como ustedes ya vienen escuchando en los sucesivos domingos, y fuimos testigos de la presentación en uno de los días de la Feria del Libro de la nueva obra de Ricardo Forster, La Anomalía Kirchnerista. A cargo de la presentación, avalando la calidad del libro, estuvieron el periodista, politólogo e historiador Hernán Brienza. Escucharán un fragmento de esa presentación, y luego Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de la Nación, también bancando la aparición oficial de este libro. Esto ocupará toda la primera parte de la libroteca de hoy. En la segunda parte, la entrevista personal del autor, del filósofo argentino, hoy precandidato a diputado nacional, integrante y fundador de Carta Abierta en la Argentina, Ricardo Forster, charlando con quien les habla. Yo siempre invité a Forster a la presentación de mi libro, lo cual es lógico. Nunca soñé con que él me invitara a mí a la presentación de su libro, fundamentalmente por una cosa. Yo me voy a vengar, porque cuando él va a la presentación de mis libros, se lleva todas las minas él, todas las minas. Está mi mujer acá. Por eso digo que me voy a vengar. Por eso digo que me voy a vengar, porque no es que se la lleva en términos fácticos, sino que todas quedan anonadadas por él. Yo me lleve una hoy y ya está. Igual, de todas maneras, quiero decir que yo ya le tengo ganada la partida a Forster, porque su mujer lo sabe y no lo voy a repetir. Pero alguna vez dijo su mujer que me leía y que le gustaba lo que yo escribía, así que estoy vengado. Quiero decir una cosa más antes de empezar a hablar del libro, que es: yo sé por qué Feynman no vino. José Pablo se cagó porque no quería discutir conmigo sobre peronismo. Y ahora sí. Uno entra al libro de Ricardo y la verdad es que lo primero que a uno nos impresiona de Ricardo es fundamentalmente la utilización del lenguaje, ¿no? Por sobre todas las cosas, es un escritor que piensa política. Es un escritor que además nos deja anonadados por la plasticidad que tiene, por la capacidad y la ductilidad para utilizar el lenguaje, para enseñarnos a utilizar sinónimos, ¿no? Y eso también es interesante, porque siempre cuando uno escribe se da cuenta de las limitaciones que tiene el lenguaje, que una palabra sola no alcanza para describir lo que uno quiere decir. Entonces Ricardo ahí nos pone una serie de conceptos, una serie de palabras, de sinónimos, para que nosotros podamos elegir con cuál nos sentimos más íntimamente ligados, ¿no? Con cuál nos sentimos más cómodos, cuál comprendemos mejor. A mí, yo voy a dar después mi opinión sobre la anomalía kirchnerista, pero es interesante el concepto que utiliza Ricardo sobre la anomalía. Vieron que los comunicadores no podemos sacarnos la palabra interesante de la boca, ¿no? Es una mezquindad. La verdad es que es una mezquindad, porque decir interesante es que nos produce interés, pero no más que interés, ¿no? En ese sentido es una mezquindad utilizar la palabra interesante, y lo utilizamos mucho para no ser regalones, porque en el fondo somos mezquinos, ¿no? Por eso siempre se agradece una lectura donde haya muchos sinónimos, ¿no? Porque uno puede utilizar sinónimos de la palabra interesante, por ejemplo, cosa que yo no puedo hacer. La anomalía kirchnerista tiene que ver con esto que él habla de lo no esperado, ¿no? Lo dislocado, como decía Lamborghini en sus poemas, ¿no? Es algo que no debería estar en el lugar donde está, sin embargo aparece, sin embargo irrumpe, ¿no? Quizás la palabra con la cual yo más me identifiqué de ese concepto de anomalía es la palabra irrupción. Es algo que irrumpe y que rompe la lógica de las cuestiones esperadas, de las cosas esperadas, ¿no? De los devenires esperados. La irrupción, el kirchnerismo y la anomalía es algo que está desubicado, ¿no? Que está como tú con la neblina, no sabiendo bien para dónde va, qué hace, por qué, qué está haciendo en esa realidad nacional, ¿no? Esa era
la sensación del 2003, ¿no? El kirchnerismo ¿a qué viene? A perderse en la neblina, ¿no? Es lo que no puede terminar de decirse nunca, lo que no puede terminar de explicarse nunca, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo, además de anomalía, tiene algo de patrulla perdida, ¿no? Tiene algo de un par de muchachos que se metieron en la selva verde, en la frondosa selva verde y no saben cómo salir. Perdón, Tomada, vos podés criticarme después, pero hay una lógica ahí. Después hacemos con el Chando. Hay ahí una cosa de, bueno, ¿a dónde van estos tipos? 2003, 2004, 2005, piensen, ¿a dónde van estos tipos? ¿Hasta dónde llegan? Y después, la pregunta más dramática es, bueno, ¿cómo van a volver estos tipos? ¿Cómo van a volver? ¿Cómo vuelve la Argentina del kirchnerismo? ¿Cómo vuelve la Argentina después de esa anomalía, ¿no? Ricardo, a lo largo de las páginas, va empezando a definir al kirchnerismo, ¿no? Lo define de muchas maneras, lo define como el rescate de la política, como emancipación, como memoria popular. Es interesante ese concepto de memoria popular, y vuelvo con la palabra interesante porque no soy Ricardo Ford. Es llamativo es la idea de memoria popular porque el kirchnerismo tiene un dejo sonoro de viejas épocas argentinas, ¿no? No solamente de los 70, ¿no? Yo soy un convencido de que el kirchnerismo es la última etapa por ahora del movimiento nacional y popular que empezó en mayo de 1810, ¿no? Y que hay cuotas de voluntades, que hay cuotas de interpretaciones que hace el kirchnerismo sobre su propia existencia y sobre la historia que nos permiten volver a esos jacobinos de 1810 que también eran una patrulla perdida en algún punto, ¿no? Cuando en uno de los capítulos en los cuales Ricardo hablaba de los jacobinos, que es una acusación que hace de aterrizarlo del kirchnerismo, yo creo que es muy acertada la acusación que hace Sarlo, porque hay algo de jacobinismo en el kirchnerismo, ¿no? Pero hay algo de ese jacobinismo que atraviesa toda la historia argentina en los momentos en los cuales irrumpe aquello que va por la ruptura de toda una tradición histórica como es el liberalismo conservador en el siglo XIX y el liberalismo conservador en el siglo XX, cosas que no las dice Ricardo, pero las agrego yo, ya que estamos sapeando ideas acá, ¿no? Habla del rescate de la política, Ricardo, ¿no? Y el rescate de la política en el kirchnerismo ha sido tan fuerte que hasta lo que conocemos como el liberalismo conservador, la derecha, o ese progresismo reaccionario, como lo llama él, utiliza la calle como forma de recuperación de la política. Aún desde la antipolítica se ven obligados a tener una aparición política. Y eso es a través del kirchnerismo también. Aún cuando lo hagan en forma antipolítica, se ven obligados, se ven tomados de la solapa a hacer política. Porque hay un espacio de recuperación de la política y que además esa recuperación de la política se lo hace en democracia, pero no en cualquier democracia. No se lo hace en una democracia pactada, en una democracia del consenso, en una democracia de la muerte de las instituciones o de los sepulcros blancos si uno quiere ponerse bíblico, ¿no? Lo hace en la democracia del conflicto. Entonces la calle está presente ahí para ser ocupada por la derecha o por el kirchnerismo, o por la izquierda o por la del centro. Digo, pero todos creen que pueden salir a ocupar la calle como un lugar de representación política. Ricardo toma la definición de Casullo respecto del peronismo y dice: cuando el peronismo de izquierda irrumpe en la sociedad argentina y inicia un proceso democratizador, automáticamente despierta todos los prejuicios y las fantasías que tiene la derecha en este país en contra de los sectores populares, ¿no? Y a lo largo de su análisis sobre las clases medias, en su análisis también sobre esos intelectuales del progresismo reaccionario, él desarticula esas formas de prejuicios, esas formas de intolerancia, esas formas de cerrazón intelectual, cultural, moral, valorativa que tienen los sectores concentrados en la Argentina, ¿no? Porque quizás el gran drama de la Argentina es esa cultura concentratoria que tiene la derecha en nuestro país, ¿no? Donde cree que los sectores populares están para servir, para ir a la cocina,
o al sumo para ir a los campos de concentración, ¿no? No tienen capacidad de darle a los sectores populares un lugar y una ubicación política en la sociedad, ¿no? No pueden asimilarlo. Digo, por eso no pueden construir hegemonía, a lo sumo pueden construir dominación en la Argentina, ¿no? Y yo creo que ahí hay un gran conflicto en la Argentina que por primera vez el kirchnerismo destraba después de muchos años, ¿no? Si piensan en el 2015 uno va a mirar hacia atrás y va a ser la primera vez en más de 150 años que un gobierno nacional popular pudo llegar a gobernar 12 años en este país, ¿no? Yo espero a que sean muchos más, ¿no? Digo esto, aunque le moleste Tomás, que ya debe estar cansado de laburar, pero a mí me gustaría que la hegemonía kirchnerista siga a pie. Y digo ¿por qué? Porque hay que remontarse a Juan Manuel de Rosas, y creo que hay que ponerlo en discusión a Rosas. Yo no soy un federal rosista, ni mucho menos, pero creo que Rosas está dentro del campo no liberal al menos, ¿no? Pero creo que hay que remontarse a esos 25 años que terminaron en el golpe de Estado de la batalla Casero para pensar una hegemonía tan importante como la del kirchnerismo. Ni siquiera Juan Domingo Perón pudo mantenerse 12 años en el poder, ¿no? Y es interesante plantearse estas cuestiones, porque estas son las cuestiones que definen cómo una anomalía puede pasar a ser algo de la normalidad, ¿no? Algo de la del verdadero destino de la Argentina. Si uno puede creer que la historia tiene destinos, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que a veces, bueno, con Ricardo fuimos juntos a Frankfurt. ¿Cómo se llamaba esa ciudad donde fuimos? No me acuerdo. Heidelberg. Y él me toma luego y me dice, acá están todos los que admirabas vos, ¿no? Porque estaban todos los intelectuales del romanticismo alemán y me chicaneó, pero algo de razón tenía, ¿no? Yo en algún punto creo que hay un destino de la historia y hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que hay algún tipo de existencialismo nacional en estas cuestiones, ¿no? Pero quiero volver a Ricardo, porque Ricardo hablaba de esta idea de Casullo de que el peronismo de izquierda confunde la sociedad, ¿no? Y confunde incluso a aquellos intelectuales que eran claramente progresistas y claramente de izquierda, Beatriz Arlo, Luis Alberto Romero, tantos otros que uno puede leerlos ahora en La Nación, ¿no? Cuando uno escribe por primera vez en La Nación, le debe correr un poco de sudor frío por la espalda, me da la impresión a mí, ¿no? Lo que no significa que yo nunca me escriba, porque todos tenemos derecho a convertirnos en hijos de puta alguna vez. Pero dicho esto, debe ser bravo dar ese salto, ¿no? Y Beatriz lo da convencida de que dio el paso a la civilización, ¿no? Que dio el paso a una descripción que es cercana, que es muy interesante. Él dice, los denuncia, ¿no? Dice, son hijos del fracaso, pero también son hijos de la fascinación por el capitalismo, por un capitalismo determinado. Y además se visten de sí mismos, son acompañados por renuncias personales que hicieron y se reacomodan, ¿no? Es interesante ya estoy haciendo una parodia de mí mismo con la palabra interesante. Pero digo, es importante este concepto, porque hay que pensar también en la intelectualidad de la nueva derecha, como progresistas reaccionarios, ¿no? Que parece algo que es imposible de construir, pero sin embargo hay algo que lo significa, ¿no? Su visión antipopulista, su iluminismo de bajo consumo, ¿no? Creen que están allí para iluminarnos, pero no terminan nunca de alcanzar la luz que necesitan los pueblos americanos, porque quizás no queremos esa luz, ¿no? Y terminan girando en falso, debatiendo con un supuesto autoritarismo del kirchnerismo, que lo que demuestra es una subestimación absoluta hacia aquellas herramientas y aquellas expresiones del sector nacional y popular, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo es eso fundamentalmente, es la mejor manifestación del sector nacional y popular en el momento, ¿no? En este momento, ya creo que lo dije. Yo tengo que agradecerle a Ricardo
defensa que hizo del Instituto Dorrego, porque además sé que no está muy convencido, pero su defensa es noble. Su defensa es noble porque tiene... Yo si te meto en problemas... No la recuerdo la defensa, pero... Porque la defensa que hace es, en realidad, atacar a la corporación de la historia, y es lógico, porque utiliza el mismo argumento del kirchnerismo para atacar a los grandes centros de poder económicos, sociales, financieros, políticos, culturales, que viene haciendo el kirchnerismo desde el 2003, lo utiliza para atacar a los centros de las academias, ¿no? No defiende al instituto, pero al atacarlos a ellos de alguna manera es elegante, ¿no? Así que se agradece. Definiendo el kirchnerismo, él dice que tiene dos grandes etapas, que es la reconstrucción y después la de conflicto. Hemos discutido alguna vez, porque yo estaba casi convencido que del 2011 al 2015 era la etapa de la institucionalización, y Ricardo me ganó esa discusión. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Imagínense ustedes que mi primer planteo es ¿qué hago yo acá? Digamos, y no en el sentido, después de la intervención de Brienza, creo que tengo derecho a decir eso. Pero de todas maneras lo tengo resuelto. Porque si yo estoy acá porque Ricardo me invitó por razones de afecto, de amistad personal, de compañerismo en el más acabado y completo sentido de la palabra, gracias. Si en cambio me invitó porque yo vengo a ser un funcionario, ministro del Trabajo, orgulloso de haber sido durante 10 años ministro nada más que de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, dos presidentes que le han dado al trabajo una entidad como no se la dio ningún otro presidente de la Argentina. Y es por eso que me invitó, aparte de compartir el mérito con el Chango de Casuriaga, que también tiene esos años, gracias. Si no es por ninguna de esas dos razones, sino porque no se había quedado con más tipos para invitar acá al panel, también gracias, porque yo estoy sentado acá con Brienza, con Foster, y yo me van a sacar una foto, y yo el día de mañana se la voy a mostrar a mi nieto, y si yo también era tan inteligente como ellos, estaba en la misma mesa. Así que, gracias también. Como todos saben, esto es para tratar de superar la incomodidad del momento, ver qué decir, porque además cuando uno presenta un libro y encima primero habla bien, ¿sabes? Bueno, no habló Ricardo antes, a uno viene con lo propio, viene con que sale de la gestión, que el paro de UTA, que la UON que no cerró, que nos ocuparon el ministerio, bueno, en fin, todas esas cosas que forman parte de la vida cotidiana de uno, y después empieza con el tironeo. ¿De qué hablo? ¿Del autor? ¿Del libro? Hubiera estado bueno que yo hubiera leído todo el libro, está fantástico, pero acá hay muchas cosas del Ricardo de todos los días, y del Ricardo que forma parte indisoluble de esta década ganada, o hablar del libro. Encima después habla Hernán, y ya ahora lo que tengo es el problema de la superposición con algunas cosas que dijo Hernán y con las ganas de contestarle a algunos de los temas que planteó Hernán. Pero bueno, así son estos tiempos. Celebremos estos tiempos. Celebremos que en la Feria del Libro se presentan tantos libros alrededor de la política, y que este libro de Ricardo tenga este marco, porque quiere decir que lo que Néstor quería, lo que Néstor pensó, lo que imaginaban muchos, está pasando. Que finalmente nuestra sociedad ha recuperado la política, se ha politizado la sociedad. Y en esto Ricardo tiene algo que ver,
porque este libro es un ensayo fantástico que se puede abordar desde varios lados, sobre todo porque está escrito por alguien que tiene, hoy por hoy, qué suerte que no está José Pablo, que no tendríamos disputas, tal vez una de las formaciones teóricas y políticas y filosóficas de las más densas de este tiempo, a lo cual se le une una cosa bastante contradictoria, que es un olfato político poco común en los que habitan en la Torre de Marfil. Pero viene a ocurrir que Ricardo nos habla y escribe no desde la Torre de Marfil, en la que podría estar cómodamente instalado, sino desde el lugar del compañero, del militante comprometido, yo diría desde la pasión de la política, desde la pasión. Yo creo que algo que lo distingue a Ricardo, y es otra de las contradicciones, es la pasión que pone en lo que dice. Pero hay otro tema que a mí, y acá voy a ser un poco transgresor, que a mí me subyuga de Ricardo, es que él habla y cuenta al kirchnerismo. Hernán dijo algo parecido, voy a advertir, pero yo lo siento muy fuerte, que es que Ricardo viene y desenmascara las verdades reveladas, va en contra del pensamiento construido como sentido común en largos años de dominación de la derecha en Argentina. Ese sentido común, digamos, Ricardo lo pone en cuestionamiento en forma permanente, si subierte esa realidad. Bueno, en ese sentido, Ricardo es como completa Néstor Kirchner. A ver esto que parece, porque Kirchner, y después vamos a hablar un momento de la anomalía, lo más importante que hizo es que nos ayudó a pensar de otra manera. La batalla cultural de la que habla Ricardo largamente es una batalla nunca acabada, pero que nunca estuvimos tan cerca de ganar como en estos momentos, y esto es lo que más bronca y pánico le da a la derecha. Saber que están a punto de perder definitivamente una batalla cultural donde ellos construyeron desde el 24 de marzo del 76, pieza por pieza, el desmantelamiento de una Argentina que era insoportable, de una Argentina que se aspiraba como una sociedad igualitaria, una Argentina que se había construido como sociedad de trabajo, de una Argentina con una presencia del Estado, del movimiento obrero y de la industria, que la derecha necesitaba terminar y construir a partir de ahí, como bien nos enseñó José Alfredo Martínez de Oz, una nueva Argentina, otro pensamiento de la Argentina. Y lo lograron, y lo lograron. Y Néstor viene a poner fin a eso. Y desde el lugar del debate, y desde el lugar de la reflexión, y desde el lugar del compromiso, Ricardo, a mi gusto, completa lo que es acción política, liderazgo de Néstor Kirchner. Yo tengo un problema con la anomalía. Tengo un problema, pero creo que es porque no la entiendo bien. Y yo comparto en algún sentido la idea de la anomalía porque me tocó vivirla como ministro de Trabajo. Si entiendo lo que entiendo, que es el planteo de la anomalía, esa idea de que en términos de Ricardo el kirchnerismo vino a enloquecer la historia. Pero a mí me parece, por ahí es un matiz, por ahí no es tan de fondo el cuestionamiento, y yo sí no me animaría a discutir alrededor de la anomalía con Ricardo, porque no se la banca más, pero yo lo mío es un matiz, que es, en realidad,
A mí la anomalía me remite a una idea de rayo de la historia, algo lo impensado. Y Néstor lo decía muy bien, inclusive en una frase que cita Ricardo en el libro, y la ha dicho en reuniones públicas y privadas. Néstor decía: nosotros somos hijos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, primera referencia, y luego nosotros también somos hijos del 19 y el 20 de diciembre del 2001. Entonces, sumada a la fuerte matriz peronista de Néstor Kirchner, a mí la idea de anomalía me remite a algo que aparece de golpe. Seguramente no es eso lo que vos querés decir. Porque en realidad lo que me parece que genera Néstor Kirchner es que es el hombre que mejor interpreta el conjunto de las demandas explícitas e implícitas de la sociedad en ese tiempo, pero que luego en términos de liderazgo suma y lleva para adelante las banderas del mejor peronismo y las banderas del progresismo juntos, al mismo tiempo. Y esto es lo que le da ese carácter distintivo, a mi gusto, a este proyecto político. Y por eso a mí esta idea de algo solamente inesperado me parece que le quita parte de lo que es. A ver, Néstor, por ejemplo, tenía ustedes recuerdan que la campaña era para un país en serio, un país normal, ¿no? Claro, la idea de normalidad y de seriedad de Néstor Kirchner no era en absoluto la normalidad y la seriedad que esperaba la derecha cuando saca ese bando en el diario La Nación firmado por Claudio Escribano, dándole un año de vida a este gobierno. Llevamos 10, Claudio. Una pena. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Plena Feria del Libro, un honor, un gusto especial recibir en la Libroteca a Ricardo Forster. No tiro el currículum porque nos vamos a demorar un rato y dentro de un ratito Ricardo presenta el libro que nos convoca. Bienvenido y gracias por el rato. Un placer. Se presenta hoy la anomalía kirchnerista, la política, el conflicto y la invención democrática. La colección es Espejo de la Argentina de Planeta, pero antes de prender el grabador yo le preguntaba a Ricardo, y bueno, ahora lo hago público, si esto es secuencia de la anomalía argentina, y ampliaste vos el... Sí, el primer libro muy ligado a la política argentina fue El laberinto de las voces argentinas del 2008, después vino en el 2010 La anomalía argentina, después al año siguiente El litigio por la democracia, en la misma colección que sale este libro, y ahora La anomalía kirchnerista, en un recorrido que tiene que ver obviamente con lo que le pasó al país, pero también con lo que me pasó a mí a partir del conflicto de la 125 en aquel año tan intenso del 2008. Vos, no sé si vos estás de acuerdo con una tesis que dice que el kirchnerismo nace ahí. A ver, desde un cierto punto de vista, desde una cierta sensibilidad, yo creo que efectivamente hay un corte, ahí hay una posibilidad de mirarse a un espejo que devuelva otra imagen. Yo recuerdo que cuando Néstor Kirchner vino a la primera asamblea de Carta Abierta, que fue el sábado anterior a lo que iba a ser después el voto no positivo de Cobos, dijo una frase que a mí en ese momento me impactó y me llamó la atención. Dijo: vamos a tener que agradecerle a la mesa de enlace lo que está haciendo por nosotros. Yo decía, a ver, estamos casi en el horno, sí, en un momento muy complicado, muy conflictivo, donde se intuía que en el Senado las cosas podían ir mal, y sin embargo un tipo del arrojo, de la voluntad de Kirchner, diciendo: este es un momento fundacional porque nos están dando mística, están mostrando lo que hoy está en disputa en la Argentina. Y yo creo que el kirchnerismo tiene su bautismo realmente
en ese momento donde se recrea una militancia, donde mucha gente se acerca y se siente interpelado por lo que está pasando, y es una época también de amplia politización de la sociedad argentina. Hay un día del 2008 que para mí es muy emblemático, en el Monumento a los Españoles, muy cerca acá de la Feria del Libro, una multitud a favor de la mesa de enlace, muy paqueta, de los barrios ricos de Buenos Aires y de otros lugares. Y en el Congreso, en la Plaza del Congreso, el acto que convocaba Néstor Kirchner también con una multitud. Ahí me pareció que no solo que la Argentina volvía a sentir la intensidad de la política, sino que también se estaba poniendo en juego modos de concebir la sociedad, de pensar el país y de imaginarlo en términos de transformación que eran obviamente antagónicos, ¿no? Ya voy a ir a una del subtítulo de este libro. Hay un acápite que me interesa fundamentalmente que desarrolles, pero antes de eso, y claro, vos hablabas de un día, de ese día de las dos concentraciones, pero sí, hay un periodo en que inclusive una reacción en la que puede considerarse fundacional, cuando un gobierno pierde elecciones de medio término. Lo normal, lo convencional hasta ese momento, hasta el 28 de marzo del 2009, sí, era que se siente a negociar con los que le ganaron, y que para la militancia sea un día de decepción en todo caso. Y no pasó eso, no, claro, ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero te agregaría, después de la derrota en el Senado de la posibilidad de implementar la resolución 125, el gobierno presidido por Cristina Kirchner toma una decisión clave, que es la reconstrucción del sistema jubilatorio, recuperar para el conjunto de los argentinos el sistema de seguridad social que en los 90 había sido entregado a la especulación financiera. Lo hace en un momento muy complicado, en un momento incluso de derrota política, y también en ese contexto decide la estatización de Aerolíneas Argentinas y decide también la movilidad jubilatoria, y ve ya con muy buenos ojos la posibilidad de avanzar hacia lo que después iba a ser todo el camino a recorrer hasta la aprobación de la ley de medios. Y después de la derrota electoral, no derrota, pero sí una caída muy fuerte en la cantidad de votos, la alternativa es la profundización del camino que lleva a la aprobación de la ley de servicios audiovisuales y la decisión, para mí decisiva, muy clara y muy consistente, de aplicar la asignación universal por hijo. El ítem que a mí me interesaba de este subtítulo y del que está desarrollado, supongo, en el libro, sí, es esto que vos llamás la invención democrática. ¿Cómo es esto de la invención democrática? A ver, la idea que parecía ganar la visión de lo democrático era que la democracia es algo dado, algo naturalizado, algo que de algún modo está allí y que es intocable, que no se conmueve y que no se piensa en términos del dinamismo de la historia, de la capacidad de las sociedades de ir más allá de ciertos límites, de producir novedades, de inventar nuevas formas de organización. La democracia, y este es un planteo en realidad, una frase feliz de un gran filósofo político francés que murió hace no mucho tiempo, Claude Lefort, la democracia es una invención. Es decir, no es algo revelado por mandato divino, ni es algo que está desde siempre, sino que es una construcción, una invención política. Es un juego a través del cual las sociedades van definiendo reglas de juego, capacidad de intervención, visibilidad de ciudadanías, herramientas. Y la democracia es también participación, y sobre todo en esta época es la posibilidad de que se vuelvan a hacer visibles los invisibles de la historia. Así como en los años 40, con la irrupción de lo que se llamó los populismos latinoamericanos, las democracias vieron cómo entraban a escena las grandes masas populares, las masas trabajadoras. Vimos también cómo las dictaduras desolaron la vida democrática, y después, con la recuperación de la democracia, en el caso argentino, a partir de finales del 83, vimos cómo también la democracia atravesaba crisis de sentido muy profundas, crisis de representación que llevaron al estallido del 2001. Y lo que vemos en los últimos años es que de nuevo la territorialidad democrática es un espacio de disputa, de conflictos, de invención,
de tramas dilemáticas en el interior de una sociedad. Y eso para mí es clave. Yo pienso a la democracia no como algo organizado, como si fuera una mesa de empresa y los gerentes discuten cómo resolver problemáticas de la producción, de la cadena de consumo, de lo que fuere, sino que la democracia es un lugar en el que se expresan las diferencias en el interior de una sociedad, la trama de conflictos, la trama de proyectos abiertos. Entonces, de ahí la idea de la democracia como un lugar de invención y como aquello que expresa que nunca se puede completar del todo la propia idea de sociedad. La propia idea de sociedad está ligada a la incompletitud, está ligada a lo que se rompe cuando aparece acabado. Y eso para mí no es algo malo, sino todo lo contrario. Es la posibilidad de pensar dentro de la democracia a la política como una artesanía de una novedad permanente. Entonces de ahí el subtítulo, la invención democrática, ligado a la política y al conflicto, ¿no? Hay una cuestión, si vos querés, teórica, pero que se traduce obviamente en esto, en la vida cotidiana y en cómo se va reconstruyendo el concepto de democracia, que es el tema del populismo también, ¿no? Que bueno, vos venís trabajándolo, otros pensadores, Laclau y otros Casullo, claro, otros pensadores vienen desde hace mucho trabajando esto. Estando con un amigo, no voy a dar el nombre con un amigo escritor español de izquierda, un hombre bien ubicado, diríamos, la concepción eurocéntrica le impide entender esto, le impide. Yo tenía la charla con él unos meses antes de la elección de octubre de Venezuela, de Chávez, donde él apostaba a Capriles. Lo sé de buena fe, el tipo, el tipo no es un tipo de derecha, no es un garca, para nada, digamos. ¿Por qué no entienden? No entiende ni él, ni Sabater, ni todo. A ver, por un lado habría que decir que el progresismo europeo, gran parte de la izquierda europea, sobre todo la de matriz socialdemocrática, hace mucho tiempo que plegó incluso las banderas que le dieron más intensidad, como fueron las del bienestarismo de los años 50, 60, 70, la idea de una sociedad articulada alrededor de un Estado fuerte, un Estado socialmente activo, y fueron tremendamente funcionales a todo el proceso de hegemonía neoliberal. Primero Felipe González, años después Zapatero, lo mismo Tony Blair y el laborismo inglés, lo mismo el socialismo francés y ahora Hollande. Es decir, la izquierda europea, por distintos motivos que sería muy largo analizarlo, ha perdido un lugar, una visión del mundo que no quedase capturada por el triunfo para ellos casi definitivo del capitalismo bajo la lógica de una economía global de mercado. Y nunca comprendieron los procesos latinoamericanos, nunca comprendieron los llamados primer populismos, el cardenismo mexicano, el peronismo argentino, el barrialismo peronista, nunca brasilero, nunca entendieron que el populismo venía a hacer visibles a los invisibles de la historia en un continente como el latinoamericano, que hasta los años 30 y 40, y salvando la experiencia extraordinaria de la Revolución Mexicana, había mantenido sistemas políticos estructurados en torno a élites, a oligarquías, a burguesías que impedían que las multitudes, los sectores populares pudieran tener una voz propia y una representación. Lo que hacen esos populismos es darles visibilidad, es colocarlos en el centro de la escena, es construir una sociedad de derechos y es darle al Estado un rol fundamental a la hora de plantear la distribución de la renta. Por supuesto, dentro de lo que podríamos llamar la democracia burguesa, sin plantearse la revolución socialista. Pero en América Latina, esos gestos, esas actitudes, han tenido una capacidad revulsiva extraordinaria, han puesto en cuestión los poderes reales, de ahí el odio que suscitaron y los gestos de revanchismo social que se vieron sobre todo en la Argentina. Es emblemático lo que sucede a partir del 55 en adelante, el modo como la derecha argentina, el progresismo argentino, el establishment argentino intenta destruir de raíz hasta el nombre y la memoria del peronismo. Ni olvidar, por supuesto, los bombardeos a Plaza de Mayo, lo que significó, y la invisibilización de eso. Después, y mucho después, pero
bajo una impronta terrible, la llegada de la dictadura del 76, que supuso ahí claramente, bajo la forma del terrorismo de Estado, el revanchismo social de las clases dirigentes. Entonces, lo que vimos después es, por supuesto, la compleja trama del peronismo, antes y después. Un peronismo del primer peronismo que transforma la Argentina, un peronismo de los 60 donde tenía sectores de la resistencia y también el bandolismo, un peronismo de izquierda, revolucionario, progresista, que gira en torno a la juventud peronista y a la primavera de Cámpora, y también un peronismo lumpen fascistoide con López Rega y Severi y compañía. Y después también un peronismo oscuro, el peronismo de los 80, hasta terminar en el peronismo travestido en neoliberalismo por el menemismo. La llegada de Néstor Kirchner le da al peronismo otra impronta, lo rescata de su propia tragedia, de su propia disolución. Casullo hablaba del prostíbulo en el que el peronismo entra en los años 90. Kirchner le da otra dimensión, le vuelve a introducir lo mejor de su propia historia. Entonces, cuando nosotros decimos populismo, decimos algo mucho más complejo. Incluso en los años 60, 70, el debate sobre el populismo era un debate extraordinario, refinado, donde las izquierdas tenían un papel muy interesante, la discusión sobre el bonapartismo, pero a partir del triunfo ideológico del neoliberalismo, que no es solo un triunfo económico, sino que es un cambio de matriz cultural, de la sensibilidad y de los imaginarios, los propios progresistas, sean europeos o no europeos, frente al concepto de populismo, sienten un espanto y ven allí una mezcla de demagogia, autoritarismo, incluso neofascismo. Cuando lo que vemos, sobre todo desde la llegada de Hugo Chávez al final de los 90, y después la experiencia de Evo en Bolivia, de Correa en Ecuador, de los Kirchner en Argentina, en parte del PT brasilero, lo que vemos es que lo que se da en Sudamérica es un modo de ir contracorriente de esa hegemonía mundial. Y lo propio de ese caminar contracorriente es que sea calificado como populista. Cuando son proyectos y procesos que convergen y que confluyen en una idea de patria grande, pero que tienen dinámicas muy especiales y no intercambiables necesariamente. En ese sentido, ¿la anomalía kirchnerista también es una anomalía para el peronismo? Es una buena pregunta. Yo creo que así como Néstor Kirchner llegó de manera inesperada, azarosa, a una realidad argentina que ni siquiera lo tenía en la lista de los reconocibles socialmente, y produce una inflexión notable que toma de sorpresa al conjunto de la sociedad y por supuesto también al establishment, que cuando se da cuenta ya ve que algo inimaginable ha acontecido. Escribano cuando le dice tenés que hacer esto y si no en un año te vas, y Kirchner hace todo lo contrario a la agenda que le plantea Escribano. Parece que en ese sentido allí hay una primera ruptura, una primera anomalía, una excepcionalidad unida a lo que venía sucediendo en la Argentina después del estallido de diciembre de 2001, pero también unida a una voluntad extremadamente disruptiva y novedosa, como es la voluntad primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández. En ese sentido, el kirchnerismo es, sin dudas, aquello que tiene que ver con la tradición del peronismo, pero también es una puesta en cuestión y una puesta en un estado de situación del peronismo en estas condiciones históricas. Es una interpelación muy profunda, es un desafío muy decisivo. En un punto es un rescate, ¿no? Lo decía hace un minuto, es un rescate de un peronismo que se había extraviado o se había convertido en la representación política de aquello que era antagónico a su propio origen, con el menemismo de los 90. Y ahí creo que el kirchnerismo, y sobre todo a partir de 2008, le introduce un plus, ¿no? Ahí hay una idea que vale la pena seguir, que es la idea de plus, ¿no? Es decir, el kirchnerismo agrega, modifica, enriquece, multiplica y produce un efecto que ya no es propiamente el de la forma tradicional del peronismo, sino creo que ahí hay una novedad. Diría, puedo hablar en términos personales, yo no vengo del peronismo. Mi formación es una formación, sobre todo en los tiempos heroicos del peronismo de izquierda revolucionario, yo venía más bien de una izquierda marxista. Y sin embargo, hoy me siento absolutamente interpelado y parte de esta invención política que es el kirchnerismo. Entonces, en ese sentido diría, sí, claro, el peronismo es matriz, es parte nodal
de la tradición o de las tradiciones que forman el kirchnerismo, pero el kirchnerismo tiene un plus. Pero también, sé que estamos apurados los dos, pero también en Peronismo 2, José Pablo Feynman, que estará en el panel hoy seguramente presentando este libro, plantea si lo simbólico tiene valor, y yo creo que sí, tiene no solamente valor bajar los cuadros, digamos, me refiero a otras cosas. El peronismo, el kirchnerismo es quien le cambia el nombre a la escuela de policía, que se llamaba Alberto Villar y que se lo había puesto Perón, en el último peronismo. Entonces también esa anomalía hacia atrás. No, por supuesto, a ver, yo creo que el kirchnerismo habilitó otra lectura del propio peronismo, una nueva y creo que muy interesante interpretación del itinerario que recorre el peronismo desde los años 40 hasta los 90. Permite también discutir de otra manera la década del 70, permite discutir de otra manera el papel de la dictadura militar, abre lo que estaba cerrado, rompe lo que estaba clausurado, y creo que desde ese punto de vista genera la posibilidad de una discusión mucho más rica sobre el peronismo, ¿no? Para ir terminando, hay una pregunta que pueden ser dos, o en todo caso dos respuestas. Como todo proceso de cambio, no sé si revolucionario o no, esto en todo caso lo dirás vos, tiene acechanzas externas que uno puede palparlas leyendo o los diarios hegemónicos o dominantes y las televisoras, y además acechanzas externas y internas. Pero la pregunta que yo te hago es sobre las acechanzas internas al interior de este movimiento de cambio. A ver, el kirchnerismo se conforma habilitando un arco de alianza muy complejo y variopinto. La dificultad ha sido a lo largo del tiempo darle forma y espesor a una organización y a una matriz política fuertemente kirchnerista. Al tener que construir una alianza electoral, muy diversa, en esa alianza hay actores que juegan oportunistamente, quiero decir, queda claro que no hay herencia del kirchnerismo a través de nombres como los de Scioli, o Massa, o Urtubey, o Gioja, para tomar distintos, no porque tenga algo en particular con cada uno de ellos, sino porque representan una visión de la sociedad, representan una visión de lo que es el momento histórico y también una historia en el interior del peronismo que no se corresponde con aquello que ha venido a promover y a provocar el kirchnerismo. Si el kirchnerismo, vos me preguntabas, ¿es una revolución? Yo no le pondría esa palabra, una palabra muy densa, muy cargada históricamente, con una gran tradición a lo largo de 2 siglos. Diría que en este contexto hay ciertos movimientos políticos que antes hubiéramos definido como reformistas, que sin embargo tienen la capacidad de tocar núcleos del poder como hacía mucho tiempo que no se tocaban y como no imaginábamos que se pudiera volver a tocar. Y lo hacen generando algo nuevo, generando una novedad que pone en cuestión una sociedad que parecía ya clausurada en su capacidad de transformarse en un sentido emancipatorio o igualitarista. Y creo que el kirchnerismo, como otros procesos que se están dando en América Latina, tienen esa capacidad y esa potencia fecundadora. Tocan, conmueven, provocan, ponen en cuestión estructuras del poder que pensábamos que no se podían conmover más. Y desde ese lugar yo le conferiría una potencia transformadora y una fuerza de invención, que quizás la palabra que le cabe no es la palabra revolución, porque para eso quizás hay que esperar otras historias, hay que todavía recorrer un camino de reparación de un daño muy profundo que el capitalismo neoliberal ha generado en el interior de nuestras sociedades y sobre todo en el interior de los sujetos social populares. Pero sin embargo creo que el kirchnerismo es una inmensa provocación muy potente y muy saludable a un poder que creía que la historia ya estaba clausurada de una vez y para siempre. No me resisto a hacerte otra pregunta más, porque yo tampoco vengo del peronismo, yo también vengo de una formación marxista, y la izquierda en la Argentina ha tenido vaivenes, el Partido Comunista participó de la Unión Democrática, y hace muy pocos días Cristina Fernández le rinde un homenaje a Jorge Pereira, el secretario de uno de los 2 partidos comunistas que hay en la Argentina, los 2 aliados del gobierno,
Y me parece que varios colegas y compañeros nuestros, cuando se produce alguna provocación de sectores que uno podría llamar de ultraizquierda, y bueno, hablan de la izquierda en general. Y a mí me parece que es cierto, había que caracterizar mejor. Me parece, sí. Es cierto, a ver, yo soy de aquellos que no vienen de la tradición del PC. En los 70 nosotros teníamos una crítica muy dura a la estructura burocratizada, reformista, estalinista claro, de los partidos comunistas. Soy más bien hijo de una izquierda nueva que fue amaneciendo alrededor del final de los 60, 70, pero no importa eso, creo que efectivamente hay un sector de las izquierdas actuales en la Argentina que acompañan el proyecto del kirchnerismo, y hay otros sectores de una izquierda más ligada a las experiencias genéricamente del trotskismo o del maoísmo, que tiene una visión, para mi gusto, esclerosada, absoluta de la historia, y que conciben la historia solo como aquello que o se realiza en términos de absoluto o en realidad está siempre en estado de falta. Y están a la espera de esa realización que se les sustrae permanentemente. Y mientras esperan esa realización, se equivocan sistemáticamente al intervenir y al analizar la contingencia histórica, el momento actual. No comprenden el kirchnerismo porque en realidad para ellos el kirchnerismo es más de lo mismo, es la burguesía, es el capitalismo, es esto, es lo otro, y no toman en cuenta que hay momentos históricos, insisto con lo que decía hace un rato, donde hay ciertas actitudes, ciertas lógicas de acción sobre lo social, sobre lo económico, sobre lo político, que sin ofrecerse como el paradigma de la revolución, sin embargo tienen una capacidad para reinventar la posibilidad de que los sectores populares vuelvan a ser protagonistas de la historia. Y yo creo que eso es lo que el kirchnerismo ha generado. Que otra vez en Argentina podamos discutir lo que ya no discutíamos, salvo pequeños lugares inexistentes, testimoniales, porque si esa izquierda es la expresión de la clase trabajadora argentina o de los sectores populares, la verdad que llama la atención. Su capacidad electoral nunca supera un 1 o un 2% en el mejor de los casos. Mientras creo que el kirchnerismo lo que ha generado es la posibilidad de darle dinámica, intensidad de nuevo a un proyecto que siga sorprendiéndonos y que siga profundizando, sin saber muy bien cuál es su límite y dónde termina su recorrido histórico. ¿Y cuál es el post-kirchnerismo? No lo sabemos. Claro, no lo sabemos. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.